El presidente del Gobierno. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. En todo caso, corresponde al presidente del Gobierno representar al Gobierno, establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. Proponer al Rey, previo deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, apartado G de la Constitución. Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle para su sanción las leyes y demás normas con rango de ley. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. Y por último, ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. El vicepresidente o vicepresidentes del Gobierno. Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. El vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial ostentará además la condición de ministro. El Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en la Constitución. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. Y por último, ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos cuando sean convocados para ello. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. Las comisiones delegadas del Gobierno. La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno.
El Real Decreto de creación de una comisión delegada deberá especificar, en todo caso, el miembro del Gobierno que asume la presidencia de la comisión, los miembros del Gobierno y, en su caso, secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyen a la comisión, el miembro de la comisión al que corresponde la secretaría de la misma y, por último, y como novedad, el régimen interno de funcionamiento y, en particular, el de convocatorias y suplencias. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrán ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. Corresponde a las comisiones delegadas, como órganos colegiados del Gobierno, examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integran la comisión. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. Y, por último, ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. Las deliberaciones de las comisiones delegadas del Gobierno serán secretas. Organización Administrativa Española. Ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales. Ya hemos analizado la Ley 50/1997. Bueno, pues junto con esta, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, nos va a servir de referencia para analizar la organización administrativa española. Principios de organización y actuación. La Administración General del Estado se organiza y actúa con pleno respeto al principio de legalidad y de acuerdo con los otros principios que a continuación se mencionan. Principio de organización, jerarquía, descentralización funcional, Agencia Española de Administración Tributaria. Desconcentración funcional y territorial, comunidades autónomas y municipios. Economía y suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Coordinación. Y bueno, luego los principios de funcionamiento. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y de los resultados, responsabilidad por la gestión pública, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, servicio efectivo a los ciudadanos, objetividad y transparencia de la actuación administrativa y cooperación y coordinación con las otras administraciones públicas. Órganos administrativos superiores y directivos. Órganos administrativos. Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica y se integran en un determinado órgano. Órganos superiores y directivos. En la organización central son órganos superiores los ministros y los secretarios del Estado. Y son órganos directivos
los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales, técnicos y directores generales y los subdirectores generales. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que tendrán rango de subsecretario, como los subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. En la Administración General del Estado, en el exterior, son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. Organismos públicos. Son organismos públicos los creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del Estado para la realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas, de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración General del Estado, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional. Los órganos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. Dentro de su esfera de competencia les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. Los organismos públicos se clasifican en organismos autónomos, correos, parques nacionales, BOE, Instituto de la Mujer, entidades públicas empresariales o sociedades mercantiles de capital público, Radio Televisión Española, loterías y apuestas del Estado, aeropuertos españoles y navegación aérea, SEPES, entidad pública empresarial del suelo, agencias estatales, la agencia tributaria, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por la legislación general. Los organismos autónomos dependen de un ministerio, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, a través del órgano al que esté adscrito el organismo. Las entidades públicas empresariales dependen de un ministerio o un organismo autónomo, correspondiendo las funciones aludidas en el apartado anterior al órgano de adscripción del ministerio u organismo. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza. Las agencias estatales se adscriben al ministerio que ejerza la iniciativa de su creación. Las funciones de dirección estratégica, evaluación y control de resultados y de la actividad de las agencias estatales se articularán a través del contrato de gestión previsto en la normativa reguladora de estas. Órganos centrales, los ministerios. La Administración General del Estado se organiza en ministerios, comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La organización en departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u organismos públicos no integrados o dependientes respectivamente de un ministerio que con carácter excepcional se adscriban a miembros del gobierno distintos de los ministros. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Organización interna de los ministerios. En los ministerios pueden existir secretarías de Estado y excepcionalmente secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los ministerios contarán en todo caso con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una secretaría general técnica para la gestión de los servicios comunes.
Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. Las subsecretarías, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares a las anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Administraciones Públicas, actualmente ministro de Política Territorial y Administración Pública. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa aprobación del ministro de Administraciones Públicas, actualmente ministro de Política Territorial y Administración Pública. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: subsecretario, director general y subdirector general. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales técnicos tienen categoría de director general. Órganos superiores de los ministerios. Los ministros. Los ministros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros de gobierno, dirigen, en cuanto titulares de un departamento ministerial, los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. Corresponde a los ministros, en todo caso, ejercer las siguientes competencias: ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica, fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes, aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Economía y Hacienda, actualmente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Existe también en estos momentos el Ministerio de Economía y Competitividad. Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye la ley. Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos, y ejercer el control de eficacia respecto a la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros o al propio organismo, y elevar al Consejo de Ministros las propuestas de nombramiento a este reservadas. Mantener las relaciones de las comunidades autónomas y convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento. Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio. Impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros ministerios.
Corresponden también a los ministros, sin perjuicio de su desconcentración o delegación en los órganos superiores o directivos del Ministerio o en los directivos de la Organización Territorial de la Administración General del Estado, las siguientes competencias. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su ministerio. Aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia. Reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Autorizar las modificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley General Presupuestaria. Celebrar en el ámbito de su competencia contratos y convenios, salvo que estos últimos correspondan al Consejo de Ministros. Solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a su cargo. Estos bienes quedarán sujetos al régimen establecido en la legislación patrimonial correspondiente. Proponer y ejecutar en el ámbito de sus competencias los planes de empleo del Ministerio y los organismos públicos de él dependientes. Modificar la relación de puestos de trabajo del Ministerio, que expresamente autoricen de forma conjunta los Ministerios de Administraciones Públicas, actualmente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Hacienda, actualmente Ministerio de Economía y Competitividad. Convocar las pruebas selectivas en relación al personal funcionario de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio, así como al personal laboral, de acuerdo con la correspondiente oferta de empleo público, y proveer los puestos de trabajo vacantes conforme a los procedimientos establecidos al efecto y ajustándose al marco previamente fijado por el Ministerio de Administraciones Públicas, actualmente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Administrar los recursos humanos del Ministerio de acuerdo con la legislación específica en materia de personal. Fijar los criterios para la evaluación del personal y la distribución del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmente previstos. Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que procedan y ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con las disposiciones vigentes. Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al departamento. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda, y cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. Los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un departamento o de la Presidencia del Gobierno. Actúan bajo la dirección del titular del departamento al que pertenezca. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del presidente. Los secretarios de Estado dirigen y coordinan las direcciones generales situadas bajo su dependencia y responden ante el ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al ministro. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. Nombrar y separar a los subdirectores generales de la Secretaría del Estado. Mantener las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia. Ejercer las competencias atribuidas al Ministerio en materia de ejecución presupuestaria con los límites que, en su caso, se establezcan por aquel. Celebrar los contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado
y los convenios no reservados al ministro del que dependan o al Consejo de Ministros. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. Y cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. Por otra parte, los secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno cuyo departamento pertenezcan. La suplencia de los secretarios de Estado del mismo departamento se determinará según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de Estructura Orgánica del Ministerio. Los secretarios de Estado dependientes directamente de la presidencia del Gobierno serán sustituidos por quien designe el presidente. Es de aplicación a los secretarios de Estado el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado. Los secretarios de Estado, junto con la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios, el secretario del Gobierno y los gabinetes, son órganos de colaboración y apoyo al Gobierno. Órganos directivos de los ministerios. Los subsecretarios de Estado. Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio. Dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes. Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio a través del correspondiente asesoramiento técnico. Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus organismos públicos. Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización, y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo en el marco definido por el Ministerio de Administraciones Públicas, actualmente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus organismos públicos, así como la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento. Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los demás órganos del Ministerio. En los mismos términos, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros ministerios, cuando reglamentariamente proceda. A tales efectos, será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él, y cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan a la legislación en vigor. Los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Los secretarios generales. Cuando con carácter excepcional las normas que regulan la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. Los secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes
y, en particular, impulsan la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. Los secretarios generales, con categoría de subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de recaer en personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Los secretarios generales técnicos. Los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuyan el Real Decreto de Estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Los secretarios generales técnicos tienen, a todos los efectos, la categoría de director general y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a los mismos, que vamos a analizar a continuación. Los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Los directores generales. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde proponer los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento, ejercer las competencias atribuidas a la dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas, proponer en los restantes casos al ministro o al titular del órgano del que dependa la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo, impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos, y las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. Los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de Estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario. Los subdirectores generales. Los subdirectores generales son los responsables inmediatos bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. Los subdirectores generales serán nombrados y cesados por el ministro o el secretario de Estado del que dependan. Los nombramientos se efectuarán entre funcionarios de carrera de la Administración General del Estado y, en su caso, de otras administraciones públicas, cuando así lo prevean las normas de aplicación y que pertenezcan a cuerpos y escalas a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Otros órganos. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Artículo 8 de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales. Asistirá igualmente el abogado general del Estado y aquellos altos cargos con rango de secretario de Estado o subsecretario que sean convocados por el presidente por razón de la materia de que se trate.
La presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el ministro que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos departamentos ministeriales. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como secretario el director del Secretariado del Gobierno. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos o cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales, y aquellos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros. Y también les corresponde el análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus comisiones delegadas, afecten a varios ministerios y sean sometidos a la comisión por su presidente. El Secretariado del Gobierno. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones: la asistencia del ministro secretario del Consejo de Ministros, la remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados, la colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno, el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones, velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado, y como novedades, velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. Y por último, velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, el secretario del Gobierno, como órgano de asistencia al ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones: los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los reales decretos, la tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al presidente del Gobierno y la tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del presidente del Gobierno. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de Estructura de ese ministerio. El director del Secretariado del Gobierno ejercerá la Secretaría Adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido. Los gabinetes. Todo este contenido es nuevo. Los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado.
Los miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. Particularmente, los gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta ley. Los directores de gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente. Las retribuciones de los miembros de los gabinetes se determinarán por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto, adecuándose en todo caso a las retribuciones de la Administración General del Estado.